Fue anunciado oficialmente el primer caso de coronavirus en la Argentina. Se trata de un hombre de 43 años que volvió de Italia y de España. Claro, viene de uno de los lugares donde hay casos declarados y casos de contagio local de coronavirus. Pero esta noche en América Noticias les vamos a contar por qué el coronavirus es más letal y más contagioso que la gripe común. Hay muchas veces las comparaciones para minimizar el coronavirus. Dicen, bueno, peor es la gripe. No, señores. Peor es el coronavirus y por eso hay tanta preocupación en la Argentina. Gaby Prosperi está en el móvil. Exactamente, Rolando está aquí en una clínica de Barrio Norte internado este ciudadano argentino de 43 años que apenas tuvo los síntomas, apenas bajó del avión, vino a atenderse y eso es muy importante, conciencia sanitaria. Eso fue lo que permitió que se activaran todos los protocolos, tanto desde el punto de vista privado como de la salud pública de la ciudad de Buenos Aires y de la nación, para que en estos momentos esté aislado, cuidado y sin posibilidad de contagio alguno. Esto ha comunicado la propia clínica. Cualquier novedad que haya sobre este caso, Rolando, lo va a dar el Ministerio de Salud de la Nación. Y una vez detectado el positivo, se empezó a investigar sobre cuántas personas habían interactuado con este hombre. En principio, ninguna directamente, pero hay personas que interactuaron en una manera secundaria. Porque lo que hay que buscar es un radio de 1 metro y ahí vino viajando en un avión. Ya estaba contagiando cuando venía en el avión. Es fácil rastrear a los pasajeros que venían en el avión, pero en cualquier caso van a tener que ir a hacerse los análisis y algunos de ellos, Mariano, ir en cuarentena. Exactamente, los pasajeros que estaban a los costados de este argentino que llegó desde Italia en un vuelo de la compañía de Sardera de Alitalia, pero también aquellos que iban en la fila de adelante y en la fila de atrás. Ya hay todo un dispositivo para tratar de localizarlos y tratar de circunscribir si hubo algún posible contagio con este caso del argentino contagiado por coronavirus. Todas las medidas de precaución para intentar que esta persona esté realmente aislada y que los médicos que lo tienen que atender también tengan resguardo en sus vidas. Gabriel Prosperi, desde la clínica donde está este paciente. Tenemos el comunicado que ha dado la clínica Soledad y dice que justamente en este comunicado que se ha dado a conocer, los responsables del área de salud de esta institución se evidenciaron de la posibilidad de que tuviera el coronavirus el paciente de 43 años al que hacemos referencia y se mandaron las muestras pertinentes al Instituto Malbrán. Justamente en este instituto se dio por certificado que era el primer caso detectado en la Argentina y allí se activaron todos los protocolos de los que recién hablábamos. En esta institución, que es un edificio específicamente preparado para este tipo de circunstancias, que no tiene, dice la misma institución, ninguna conexión con una maternidad. Eso te iba que a también decir, está Gaby, aquí en la misma cuadra y pertenece a la misma empresa. Claro, hoy había mucha paranoia fácil, sobre todo diciendo cómo llevan un contagiado de coronavirus a una maternidad. A ver, cualquiera que conozca la maternidad suiza argentina sabe que es un sanatorio inmenso con todas las especialidades y que entonces, por eso puede decirse que la persona estaba aislada y fue aislada de acuerdo a los protocolos. Y además justamente para eso existen los protocolos. Digamos, los protocolos son bien precisos respecto a lo que tienen que hacer cuando aparece un contagiado de coronavirus, que es justamente aislarlo. Por eso mismo, la clínica, el sanatorio donde está aquí internado el paciente de 43 años, se ha apresurado y bien en informar que no hay ningún tipo de conexión en el lugar donde está internado con respecto a la maternidad, que funciona justamente en la misma cuadra y que pertenece a la misma empresa. Y que automáticamente, como dice el mismo comunicado, cuando se detectó la posibilidad de que fuera coronavirus, se activaron los protocolos, se enviaron las muestras al Malbrán y cuando el Malbrán lo confirma, inmediatamente se da información a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Es importante también decir que está con los cuidados que se activaron y se activan en todos los lugares del mundo que pueden tener posibilidad de tener coronavirus. Esto también lo ha aclarado la empresa y que cualquier información que pueda surgir respecto de su estado de salud, que es bueno, está dentro de los parámetros normales con este tipo de enfermedad y con estos síntomas,
va a pasar directamente por el Ministerio de Salud de la Nación. La información se centraliza a través de las autoridades sanitarias de la Nación, Rolando. Gaby, ¿hay alguna noción de la cronología? Vale decir, el hombre entró ahora con fiebre. ¿Cuándo llegó a la Argentina? ¿Se sabe ya? ¿Se sabe si ya venía con fiebre o si gambeteó los controles escondiendo la fiebre, pero después se empezó a preocupar? ¿Cómo se reconstruye hacia atrás lo que pasó? Llegó a la Argentina el 1 de marzo. Al parecer se sintió mal aquí y como él provenía de Europa, estuvo en Italia y en España entre el 21 de febrero y el 29 de febrero justamente, y entonces como venía de un lugar con la posibilidad de tener algún contacto con gente infectada con coronavirus y tenía los síntomas advertidos ya por las autoridades sanitarias del mundo entero, él mismo decidió venir a hacerse un control. Y esto es muy importante. Claro. El ciudadano tomó conciencia de la posibilidad de que pudiera tener la enfermedad cuando sintió justamente los síntomas de una gripe, lo importante, una gripe común. ¿Sabes por qué te pregunto decir, esto? Bueno, me medico y listo. No hizo eso. Porque hay todo un debate, por lo menos en los diarios de todo el mundo, aquí tenemos un infectólogo con quien vamos a chequear esta información, sobre cuándo contagia el coronavirus. ¿Contagia cuando se le manifiesta la fiebre a la persona o ya empieza a contagiar desde antes? Porque si empieza a contagiar desde antes y el hombre llegó a la Argentina sin fiebre, ahí podría haber contagiado a los que estaban en ese famoso radio de 1 metro, que estaban sentados adelante o atrás. Por eso es que las autoridades sanitarias, tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en conferencia dijeron, Rolando, que lo primordial es establecer quiénes vinieron con él en el avión. Ahí está el kit de la cuestión, a ver si podemos tener otros casos o si este es el único caso que vamos a tener de coronavirus en los próximos días. También dijeron, y esto es muy importante recalcarlo, que aquí es muy difícil que pueda tener algún tipo de probabilidad de contagiar a otras personas, sean empleados de la institución u otros pacientes aquí mismo. Claro. Gracias, Gaby. En cualquier momento volvemos a vos. Lo que se está buscando ahora saber, y se empieza a comparar la gripe común con el coronavirus, es la velocidad de contagio, o sea, la virulencia. La virulencia de la gripe común es de alrededor de 1.3. La gripe A, la famosa que tanto afectó aquí a la Argentina en el 2009, fue de 1.3. Lo que están diciendo los sanitaristas de todo el mundo, que la capacidad de contagio, o sea, por cada persona, la gripe A contagia a 1.3. El coronavirus contagia a 2 o hasta 3. Por eso es mucho más virulento en este sentido. Bueno, hay que decir que en este caso, y por la importancia de esta información, el propio ministro de Salud, Ginés González García, se encargó de dar las precisiones. Así lo decía. Bueno, gracias por venir. ¿Está Ginés? Ustedes saben desde el momento de la situación epidemiológica mundial. Estamos trabajando intensamente y sobre todo además estamos informando oportunamente y con total transparencia todo lo que sucede. La convocatoria de hoy es para informarle lo que ha sucedido el día de hoy. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. El paciente que le va a contar el ministro, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. El primer caso de coronavirus entró por Ezeiza y ahí está Marcelo Padovani trabajando para ver qué pasa hoy. ¿Cambiaron los controles, Marcelo? Sí, Rolando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Han cambiado los controles en Ezeiza, ha duplicado Sanidad de Frontera. Yo te invito a los televidentes a pasar. Este es el puesto de Sanidad de Frontera. Vamos a pasar. Sí, tenemos permitido pasar hasta aquí. Bueno, el primer dato que tenemos que saber, Rolando, es que este ciudadano que vino infectado con el coronavirus pasó por esa puerta, por la de arribos internacionales, el domingo 8:20 de la mañana. Lo primero que haces cuando llegás al Aeropuerto Internacional de Ezeiza es ver este puesto de la gente de Sanidad de Frontera, que te reparte, que tiene además ahora han agregado alcohol en gel aquí, botellitas de alcohol en gel. Le voy a pedir un formulario, un volantito a la gente de Sanidad. Gracias, muy amable. Bueno, Rolando, esto es lo que te dan cuando llegás, especificaciones acerca del coronavirus en este volantito y en este... Esa es la palabra oficial del Estado argentino.
Esta es la palabra oficial del Estado argentino acerca de las prevenciones que hay que tomar con el coronavirus, que es el virus que, bueno, lamentablemente ya está en nuestro país, que está siendo tratado este ciudadano de 43 años, pero vos me preguntabas acerca de los controles. Claro. Te cuento las últimas novedades que pudimos saber aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Personal de Sanidad de Frontera ha duplicado el personal, valga la redundancia, a esta hora aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y se han agregado otras aerolíneas. Recordemos que teníamos Aerolíneas Argentinas y Alitalia por los vuelos directos de aerolíneas, y de Alitalia, Roma, Buenos Aires, que son 12 semanales. Bueno, ahora se ha agregado una aerolínea europea más y aerolíneas asiáticas, y esto tiene que ver, Rolando, con precisamente el foco del virus que está en Europa y en Asia, y eso es lo que ha ocurrido en las últimas. Claro, pero lo que sucedió era casi hasta te diría estadísticamente previsible. Cuando se conoció el brote en Italia, todos dijimos, ojo con los aviones que vienen de Italia, y el primer caso de coronavirus terminó entrando por un pasajero que venía de Italia. Pero aquí lo tengo Mariano Yese porque también hay que discutir, ahora que la gente empieza a preocuparse, porque el coronavirus está efectivamente en la Argentina, ¿qué hay que hacer sin entrar en paranoia, Mariano? ¿Cuáles son las medidas elementales que hay que tomar? Rolando, la responsabilidad de quien tiene síntomas y del mundo que lo rodea. Es decir, estar en contacto con alguien que tiene síntomas, evidentemente, es una de las primeras recomendaciones. No estarlo, no estar cerca, no permanecer. Lamentablemente... Si tiene síntomas evidentes. Bueno, pero ese es el primero de los consejos que te da la OMS. El lavado de manos con agua y jabón, 20 segundos. 20 segundos, hay que contarlo. ¿No? El toser con el hueco del codo. Los famosos 2 feliz cumpleaños. Claro, y lo aprendimos con la gripe A, ¿te acordás? Sí. Cuando tosíamos así. Bueno, reposar si hay fiebre o tos, quedarse en casa. Quiere decir, no ir al trabajo, no hacer vida social, los chicos no al colegio. Aislarse si hay síntomas, lo mismo, viene atado a lo de arriba. Y consultar al médico. Inmediatamente consultar al médico si se está cerca de lo que puede ser un posible riesgo. Gente que vino del exterior, que ha venido de países donde se ha desarrollado más el coronavirus. Pero estos son básicamente los elementos a tener en cuenta y algunas cuestiones que no están aquí en esta placa informativa. El tema de los utensilios, vasos, mate, todo lo que les contábamos que había dispuesto el Poder Judicial, también. Compartir bombilla de mate, si se puede evitar, mejor. Y los desinfectantes. Volver al alcohol en gel. Volver al alcohol en gel. Bueno, ahí dice consultar al médico, que es exactamente lo que vamos a hacer. El doctor Fernando Polá, que está con nosotros. Lo primero que nos preguntamos es en qué instancia se contagia. ¿Es cuando ya aparece la tos y la fiebre o estoy contagiando antes? No, bueno, este tipo de virus, todos estos episodios que se viven cada 2 o 3 años, una de las características que determina cuánto contagian estos virus es cuánto tiempo están silenciosos en el cuerpo, si son capaces de contagiar mientras están silenciosos y cuán infecciosos son. Que es lo que decía Rolando cuando decía el 1.3, el 2A3. Para darles una idea, el sarampión, el R0, que es ese valor de 2 y pico en este, es 16. O sea que este es un virus mucho contagioso. Más virulento. Hay mucho más Coronavirus contagiosos. es 3, ¿verdad? Entre 2 y 3 sí hay que ver, porque los pacientes más sanos no los anda buscando nadie en este momento en China, por ejemplo, porque están muy ocupados con toda la estructura en la ciudad esta abarrotada de problemas. Pero una vez que tengamos todos los números sabemos cuántos son, de esos cuántos se enferman grave, pero también cuánto tiempo un virus es silencioso. Un ejemplo bien gráfico, el ébola, que siempre hablamos, ¿no? Que sale en todas las películas. El ébola mata en 24 horas. Entonces nadie que se suba a un avión del centro del África va a llegar acá con ébola y lo va a esparcir. Eso hace que el ébola siempre quede confinado. Un virus que está 14 días silencioso, que uno puede entrar perfectamente y 5 días después sentirse mal, sí tiene el potencial. Esos 14 días que está silencioso, ¿cuándo contagia? ¿Se sabe o no se sabe? No, se sabe que hay casos de contagio asintomático. Es decir, que un paciente puede no tener síntomas y contagiar. O sea, por ejemplo, Lili puede estar contagiada, yo estoy al lado de ella, menos de 1 metro, y en algún momento empezó a contagiar, aunque después le dé fiebre. Creo que Sonaste, fue así ya el caso. te enchufé el coronavirus. Y yo te voy a dar el otro ejemplo, porque me parece que el caso de Chile, que surgió hoy, surgió así. En realidad era de mitad de febrero y recién ahora se está dando a conocer. Sí, ahora, si Lili no viajó, Lili no puede estar contagiada y se puede estornudar, tiene que estar muy tranquilo. Nosotros, a ver, en la Argentina tenemos un femicidio por día prácticamente, tenemos 300.000 casos de bronquiolitis, de infección por sincicial respiratoria, el germen de bronquiolitis por año, tenemos 150.000 chicos menores de 1 año internados por bronquiolitis, 12.000 nuevos casos de tuberculosis
tenemos un señor internado en la ciudad argentina con coronavirus. Claro, como para dar una idea. Pero a ver, yo quiero ir a este punto exactamente, al tema de si viajó o no viajó, que parece ser la pregunta en cuestión. Este ciudadano vive solo. Llegó de su viaje, se fue a su casa, estuvo solo, se sintió mal, fue al hospital, fue a la clínica y se atendió. No tuvo interacción. Pero imaginemos que esta persona vive con alguien, se juntó con un amigo, fue a tomar algo y pudo haber contagiado al amigo. Ese amigo ya contagia aún sin haber viajado. No el primer día. No va a contagiar el primer día. No, porque es un proceso de fortalecimiento del virus en el cuerpo. Probablemente en las fases finales de lo que la persona no tiene síntomas, que también es algo arbitrario. Yo por ahí me pico un poco la nariz y pienso que no tengo síntomas y otra persona termina yendo al médico en ese momento. Entonces, en esa fase final es posible que este virus se transmita. No es que el primer día que lo contraes lo andás diseminando por todos lados. Eso es muy difícil y por lo menos todavía no hay evidencia de que eso ocurra, ¿no? Ahora, ¿es posible que si se contagian otros haya más casos? Sí, y eso no sería una cosa que... Igual el principal aliado que tiene la Argentina por ahora es la estación climática, porque lo que dicen es que el calor y el hecho de que más esté seco, porque está particularmente seco estos días Buenos Aires, contribuye a que el virus no se expanda. Y la Argentina tiene la distancia como aliado. La Argentina no es el país donde hay un tráfico bestial como en otros. Y tiene la ventaja también de que la Argentina tiene un caso aislado a hoy y hay países que tienen muchos más. Y la Argentina no es Marte, es un país como todos los otros. Y tenemos ejemplos para mirar, para entender cómo se comporta el virus y para seguir. Mucho más difícil debe haber sido para las autoridades chinas cuando tenían todo silenciado en Wuhan y estaba explotando en los mercados. Claro. ¿No? Eso no tenemos esa situación. Bueno, hay que dividir lo que es información de lo que es psicosis, tratar de estar tranquilos e informados. Por ejemplo, el uso del barbijo, que han recomendado que en caso de que no sea indicado, no hay que hacerlo, que en realidad no genera o genera una falsa sensación de seguridad. Gaby, te quería preguntar a vos, en la clínica, si ves personas que están con barbijo, si hay alguna psicosis al respecto o no, o está la calma. A lo que vimos, Sole, es un camarero con barbijo ingresando a este edificio. Evidentemente está respetando todas las medidas de seguridad dispuestas en la institución. Eso es lo que nosotros vimos desde aquí, desde el ingreso de la clínica donde está internada esta persona de 43 años. Por lo demás, Sole, hay que decir que si hubiera un traslado, como hay una versión de que pudiera trasladarse al Sanatorio Agote, bien digo, aquí en la zona de Palermo, eso lo termina decidiendo el Ministerio de Salud de la Nación. También en el comunicado que ha dado a conocer la empresa de esta clínica donde está internada esta persona con el coronavirus, lo decide el traslado en todo caso el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, aclaramos que está en buen estado general teniendo en cuenta la enfermedad que padece. ¿Cómo se expande el coronavirus? ¿Cuál es la velocidad de multiplicación? Esto es lo que están mirando de manera preocupante. En un principio se decía, bueno, nosotros nos preocupamos por el coronavirus, pero la gripe mata más gente que el coronavirus. Ahora, con algún seguimiento de la cantidad de casos que hay en el mundo, Mariano, se puede decir que esto no es así. El coronavirus es más virulento, que se contagia más rápido y que provoca mayores casos. Es más progresivo. Fíjese este gráfico. A los primeros 10 infectados de H1N1, que es la gripe A, vos tenés en el segundo ciclo 14. A los primeros 10 de coronavirus tenés 28. Claro. El doble. 28 infectados. Claro. Es decir, acá tenés. Vamos de nuevo. Estamos hablando de infectados. De nuevo para que se entienda. Cada 10 infectados de coronavirus tenés potenciales 28 en el segundo ciclo. ¿Sí? Y en el tercer ciclo tenés 72 infectados. En el tercer ciclo de gripe A, de 14 pasás a 21. Fíjate la diferencia. Claro. Y miren en el cuarto ciclo. Claro, la multiplicación es mucho mayor. Claro. Tenés una progresión de la enfermedad más grande. Digo, ¿por qué, doctor, de entrada se hablaba como que en comparación con la gripe A no era tan grave, que se menospreció? ¿Había que conocer el virus y darle tiempo? Bueno, ha habido experiencias anteriores con coronavirus. En general, los coronavirus tenían mucha dificultad de pasar de humano a humano. Si este fuera un germen que pasa de murciélago a humano, los únicos preocupados son los que toman sopa de murciélago. Eso es lo que pasaba con los coronavirus anteriores. Entonces eso era una tranquilidad. La otra realidad es que, bueno, ha ido cobrando susto esto cuando se vio que China tenía dificultad de controlarlo, etcétera, etcétera. El virus en cierto sentido, tiene similitudes también con la gripe, ¿no? Hay que pensar que la gripe es una enfermedad que nosotros vemos todos los años, por lo tanto, su capacidad de contagio está mermada porque estamos muy acostumbrados a la gripe. Este bicho dentro de 3, 4 años
Es probable que no tenga ninguna importancia, todo el mundo tenga inmunidad. O es probable que, porque esto también se está discutiendo en los diarios europeos, que no se vaya y que haya que convivir con él también. Sí, si ese es el caso, lo más probable también es que haya vacunas. Es decir, también las hay para la gripe, sin embargo. Sí, pero no es un problema en estos casos tener una gripe en general o tener una infección por coronavirus. El problema es ser un sujeto susceptible, muy en riesgo y tener esta enfermedad. ¿Se sigue barajando la fecha de un año para la vacuna del coronavirus sí. o se espera que pueda adelantarse? No, es que realmente es muy difícil adelantarlo porque hay una serie de pasos. Vamos a suponer que yo hago una vacuna contra el coronavirus acá en el fondo del estudio y se las doy a todos ustedes. Bueno, hoy en la Argentina no hay un solo enfermo más que ese señor, por lo menos que conozcamos. Y ustedes hacen una reacción adversa y se mueren todos por la vacuna. Salió bastante mal el experimento. Sí, claro. Entonces hay lugares de seguridad que hay que pasar antes de tener una vacuna disponible. Sí, y además las cepas mutan, porque pasó varias veces con la gripe y también pasó con el coronavirus. Este es el tercer coronavirus que hay y van mutando. En realidad lo que es que hay distintos coronavirus que viven en los animales y en esos mercados que están atestados de gente y animales exóticos. A veces algunos... No debe ser la primera vez. Antes China estaba muy cercada. Pero si ustedes lo piensan, que se mueran 3.000 personas en China, que tiene 1.2 billones en números americanos, 1.200 millones de habitantes, no se hubiera notado si no se pudiera detectar el coronavirus. Aprovechando que usted es pediatra, digo, los chicos es muy difícil manejarlos. Si uno dice no compartir bombillas, bueno, los chicos se comparten las botellas de agua. ¿Cómo manejamos esto en casa? Bueno, con tranquilidad, porque afortunadamente este es un germen que es mucho menos peligroso para los chicos que para los grandes. Y cuanto más grande, peor. Entonces, la mortalidad de los chicos es casi nula. Yo no diría que uno suelte a los chicos, hay que tener en cuenta que el chico está con el abuelo y el abuelo sí en esa situación puede estar en riesgo. Pero este es un germen que no tiene un problema pediátrico, este es un problema de los adultos. O sea que no sería grandes. de urgencia suspender las clases, por ejemplo. Bueno, eso hay será... algunos países que las están suspendiendo. Sí, eso será resorte de que los chicos pueden ser vectores de enfermedad. Por ejemplo, cuando Japón dejó de proteger contra ciertas enfermedades a los chicos, los abuelos empezaron a enfermar. Los chicos vuelven a las casas, visitan a la familia, pero no porque los chicos estén específicamente en alto riesgo. Nadie está exento. No son grupo de riesgo los... No lo son, no lo son.